vean, activen su audio. Micrófono. Su micrófono y la comentan, me interrumpen en el momento de la plática, no hay ningún problema. Y es diagnóstico diferencial de retinoblastoma. No voy a hablar de generalidades de retinoblastoma. Esto ustedes lo pueden leer en cualquier libro de oftalmología, las clasificaciones, todo esto, que en sí lo deben de leer porque es un tema que deben de saber y es un tema que deben de conocer. Pero lo que les voy a comentar, lo que vamos a ver en esta plática, no lo van a encontrar en los libros y es lo que más les puede ayudar cuando sean segmentólogos, cuando se dediquen a glaucoma, cuando se dediquen a refractiva. Y dentro de su múltiple consulta vean un caso y no se les vaya a pasar esto. ¿Por qué? El problema con el retinoblastoma metastásico no es como hace 20, 30 años la falta de tiempo de que llegue el paciente en estadios metastásicos. Por lo menos aquí en México, los estadios metastásicos que vemos es por ignorancia. ¿Y la ignorancia de quién? De los médicos. Los médicos de primer contacto, pero lamentablemente hay dos especialistas que son muy importantes en esto. Y como ven ustedes, el 90% de los niños con metástasis en el hospital donde Cristiana hizo su fellow de oftalmopediatría, que es el Nacional de Pediatría, fueron revisados por un oftalmólogo en alguna ocasión y no dieron un diagnóstico adecuado. Entonces, el oftalmólogo, digámoslo así, es el que tiene el factor de riesgo por ignorancia, por iatrogenia, porque son casos atípicos, porque no lo sabían, no lo estudiaron, no lo leyeron, y cuando son metastásicos los niños se nos mueren. Si no pensamos en retinoblastoma, caemos en iatrogenia si ponemos en problemas la vida. Si ustedes ven esta imagen, es un ojo enucleado, pero no sé si alcanza a ver nítidamente qué es lo que se ve aquí. ¿Se alcanza a ver, Cristiana? Sí. Es una banda. Este niño fue operado de una retina. Una banda de silicón. Así es. ¿Qué quiere decir esto? Que este niño fue visto por un retinólogo. Y muchas veces los retinólogos llegan a la sala de cirugía y sacan el trabajo de los demás y ni siquiera se demuestran o se toman el tiempo de revisar fondo de ojo. Confían en lo que le dice el oftalmólogo de primer contacto. Si le pusieron una banda de silicón, ¿qué sucedió? Drenaron líquido. Y no era un desprendimiento, sí, tenía un desprendimiento seroso, pero un desprendimiento secundario a un retinoblastoma. Y este pequeño paciente se murió metastásico, así llegó después. ¿Por qué? Porque se hizo una cosa que no se debió de haber hecho por un médico subespecialista, por un retinólogo. Esto son propagandas que se hacen en México para la prevención de cáncer, pero también vean, esto fue el año pasado, la Sociedad Mexicana de Oncología Pediátrica, no de oftalmología, de oncología pediátrica, sacó esto por las redes sociales y vean, detectar el tiempo del cáncer en niños y adolescentes, crecimiento de abdomen, fiebre sin motivo, sueño y cansancio, dolores de cabeza, lesiones, etcétera, bolitas en el cuerpo, cambio de humor. Están diagnosticando leucemias, están diagnosticando tumores abdominales, nefroblastomas, tumor de Wilms, están diagnosticando tumores del sistema nervioso central. ¿Y en dónde quedó retinoblastoma? Tuvimos la Sociedad de Oftalmología Pediátrica hablar, conozco a los oncólogos pediatras, y después mandaron otro, y bueno, nos mandaron hasta abajo, ¿no? Reflejo blanquecino en el ojo. Pero por lo menos
ya lo mencionan, pero es realmente triste que aún los oncólogos pediatras se les haya ido el diagnóstico de retinoblastoma. Si se lo pedimos a los oftalmólogos, los oncólogos pediatras lo deben de saber también, sin embargo, como pueden ver, no lo toman en cuenta. Entonces, estamos en la plática encaminada en lo que ¿qué debe de saber un residente y qué debe de enseñar un residente? Porque ustedes, los residentes, ¿de quién son maestros? Son maestros de los alumnos de pregrado. Y ustedes deben enseñar a los alumnos de pregrado, a los que no van a ser oftalmólogos, a los que no van a ser oftalmólogos pediatras, cómo tamizar para buscar y pensar en el retinoblastoma. Y después vamos a ver lo que un oftalmólogo debe de saber para que no se le vaya el diagnóstico de retinoblastoma. Ustedes con sus alumnos de pregrado, sus alumnos que ven en la universidad, ¿qué les enseñan? Les enseñan a tomar la presión del ojo. Así le pasó a mi sobrino que llegó al Conde de la Valenciana. Llegó muy contento conmigo y me dijo, tío, hoy aprendí a tomar la presión intraocular. Y le dije, ¿y de qué diablos te sirve eso? Si vas a ser cirujano oncólogo, cirujano general, después cirujano oncólogo, ahorita cirujano oncólogo. Y le pregunté, ¿qué más te han enseñado? Pues de exploración es lo que me dijeron que más servía. ¿Y vas a tener una lámpara de hendidura? No. Indudablemente el glaucoma es muy importante, pero no va a tener una lámpara de hendidura o un tonómetro para tomar la presión. Y aparte ni se va a acordar realmente si no es oftalmólogo en hacerlo, ni le importa. Pero nunca le enseñaron lo más importante, que es reflejo rojo. ¿Por qué? Porque es lo único que tiene un médico no oftalmólogo para revisar los ojos. Y es lamentable, porque me ha tocado verlo, que el oftalmólogo en realidad tampoco lo sabe utilizar. Es un instrumento que ninguno de ustedes, residentes, me asegura ahorita que llevan su estuche de diagnóstico al hospital, llevan su lupa de 90, su panretinal, su etcétera, pero su estuche de diagnóstico realmente lo tienen olvidado y es lamentable que muy seguramente ustedes tampoco saben utilizar un telescopio directo. ¿Qué es lo que deben de enseñar? Lo que nos han enseñado, lo que viene en los libros son estos dos términos. Uno se llama leucocoria, que ustedes saben perfectamente que es un reflejo blanquecino en la pupila, pero lo que deben de enseñar realmente es reflejo rojo alterado. Y es muy diferente uno del otro, sobre todo un retinoblastoma. Hablar de leucocoria es hablar como esta fotografía, de que estamos hablando de un tumor que debe de abarcar más del 50% de cavidad vítrea para que dé una leucocoria como clásicamente está descrita en los libros. ¿Y esto qué nos indica? Diagnósticos tardíos. Si bien diagnósticos tempranos para salvar la vida, pero son diagnósticos tardíos para salvar el ojo. En cambio, reflejo rojo alterado, tumores tan pequeños como estos, les aseguro que dan un reflejo rojo alterado, pero no dan leucocoria. Entonces, leucocoria es un término que ya debemos de desechar y debemos de hablar de reflejo rojo alterado. Y reflejo rojo alterado no solamente puede diagnosticar retinoblastoma, que es lo más importante. Si ustedes tienen una hemorragia vítrea en un paciente diabético, ¿ustedes creen que el internista lo va a alcanzar a ver o va a ver la diferencia haciendo una oftalmoscopia directa o buscando una leucocoria, un reflejo pupilar? Pues no, en cambio un reflejo rojo alterado va a haber una ausencia de reflejo en la hemorragia vítrea. En una catarata en un paciente adulto se va a ver un reflejo en vidrio despulido. Aún uveitis, cuando son unilaterales, te dan reflejos rojos diferentes. Ametropías de más de 3 dioptrías positivas o negativas te dan reflejos rojos alterados. Y es lo único que deben de enseñar ustedes
a sus alumnos de pregrado como una prueba de tamizaje. Es muy sensible, pero muy poco específica. Pero ¿qué nos interesa que aprendan los médicos no oftalmólogos, médicos generales, otras especialidades, pediatras, que vean lo que es diferente, lo que no es normal, simplemente con el uso de su oftalmoscopio directo? Y todo lo que sea sospechoso lo deben de referir ya con el oftalmólogo para que él haga el diagnóstico fino. Pero si no enseñamos reflejo rojo, de nada estamos sirviendo. ¿Y cómo deben de enseñar el reflejo rojo? Porque realmente ni siquiera el oftalmólogo lo sabe hacer de forma adecuada. A través del ocular de su oftalmoscopio, poner el lente positivo o en cero y a una distancia, yo lo recomiendo hacerlo ojo por ojo bilateral de 1,5 metros, 2 metros, y que deben de enseñarle que se vea así, como si fueran las fotografías. Si ustedes son gente joven y no recuerdan las fotografías con flash, pero cuando tomabas fotografías con flash salía de color naranja. Eso es lo que deben de enseñar. Si de esta plática que les voy a dar hacen caso y esto lo enseñan a sus médicos de pregrado, a los que están en la universidad, por bien servido me doy, y créanme que van a hacer un cambio importante en cuanto a tamizaje de padecimientos oculares en Dominicana. No solo retinoblastoma, de cualquier alteración que provoque alteraciones en los medios ópticos del ojito, tanto en niños como en adultos, lo puede tamizar con el reflejo rojo. Nuevamente, con esto, si hay algo que deben de quedar en su memoria, es esto. Esto salva vidas. Todo lo que no sea rojito o que se vea diferente, que lo manden al oftalmólogo. Es lo más importante. Ya no enseñen leucocoria, enseñen reflejo rojo. Vamos ahora a lo que nos toca a nosotros. ¿Qué debe saber el oftalmólogo? Perdón. Un oftalmólogo general debería tener un 70% de certeza diagnóstica viendo el fondo de ojo. Y ese 70% aumenta un 90% teniendo en cuenta el ultrasonido, la resonancia, con estudios de imagen. Pero queda un 10% que es lo que nos mete ruido y en donde podemos caer en errores. En el hospital donde trabajo, que somos centro de referencia y tenemos mucha experiencia, el porcentaje de confirmación diagnóstica por clínica es del 98%. ¿Qué quiero decir con esto? Que si aún sí que tienen la duda, manden a su paciente con gente experimentada. En Dominicana hay mucha gente que sabe diagnosticar, tanto en Santo Domingo, está Carla, está Milka, está Cristiana, está Minei, gente muy capacitada que tiene muchos casos ya vistos que lo pueden tener, pero no caigan en iatrogenias, por favor. Las iatrogenias ponen en peligro la vida de los pacientes. Esta es una imagen clásica de retinoblastoma, sencillo saberlo. Vean la tumoración, los vasos penetrantes. Aquí ya con tratamiento, y son imágenes que ustedes pueden ver, no voy a hablar de clasificación ni nada, pero son imágenes que pueden ver ustedes realmente en los libros de oncología de Shields, en cualquier sitio, y pueden ver esto. Esto debe de ser sencillo si es que lo leen. El estudio, antes, hace 20 años y todavía en algunos países, para iniciar tratamiento se tenía que tener un diagnóstico histopatológico.
Sin embargo, eso nos impedía salvamento ocular. Ya los patólogos no necesitan tener los oncólogos no necesitan tener un estudio de patología para iniciar tratamiento. Nos creen a nosotros, como oftalmólogos, si es un retinoblastoma, estamos con la certeza de que es, e inician tratamiento. No se debe de tomar biopsias. Vamos a hablar ahorita si se funcionan o no los ojos. Realmente, si no tienen la experiencia, si no tienen cómo hacerlo, no esté indicado. Y ante la duda, mejor lo refieran. No tomen biopsias, sobre todo de segmento anterior y menos de polo posterior. ¿Cuál es retinoblastoma y cuál no es retinoblastoma? ¿Quién dice activen sus micrófonos? Vamos a hacer esto interactivo. Doctores, ¿quién se anima? Yo pienso que buenas noches, doctor. Primero, le habla la doctora Peralta, R4 de oftalmología. Peralta, ¿cómo estás? ¿Tu nombre propio? Lía. ¿Perdón? Lía. Lía, ¿cuál crees que es retinoblastoma? ¿Cuál crees que no es retinoblastoma? Me parece que el retinoblastoma es de la imagen de la izquierda. ¿Tu izquierda o mi izquierda? ¿Este que estoy señalando? Sí. ¿Este es retinoblastoma? Sí. Este no es retinoblastoma. Puede ser. No. ¿Cuál es y cuál no es? No, a ver, ya regresamos. ¿Cuál piensan ustedes? ¿Quién más dice cuál es retino y cuál no es retino? Buenas noches. Mi nombre es Paula. Yo también soy R4 ya, compañera de Lía. Es un poco difícil así, pero Sí, creo no, que... fácil no es. Por esto es una leucocoria, ¿no? No es un reflejo rojo alterado, pero es una No, leucocoria. pero sí claro, pero el tono de la leucocoria nos puede orientar un poquito. Y a mí me parece Claro. más que el retinoblastoma es el que está en la imagen a la derecha, que tiene ya pues un reflejo rojo un poco más blanquecino que el otro. ¿Este? Muy bien. Este retinoblastoma, este no es retinoblastoma. Como bien dicen, desde el tipo de leucocoria que notan ustedes, pueden sospechar cuál es un retino y el otro es un coax. ¿De acuerdo? Vamos a ver casos más específicos. Pero puse esta foto precisamente para que sean juiciosos desde el tipo de leucocoria, no reflejo rojo, de leucocoria, pueden ya sospechar cuál es uno y cuál es otro. Si la leucocoria tiene un tono amarillento, como si fuera mostaza, igual ahorita lo vamos a ver, piensen que esto es exudativo y esto es un coax. Si la leucocoria es más bien blanquecina y parece mayonesa, piensen que es un retinoblastoma. ¿De acuerdo? No es ley, pero lo pueden sospechar desde el simple visto de la leucocoria. Hay que estudiarlo, pero ya tienen una orientación. Esto lo refiere la doctora Shields en alguna plática, y bueno, lo hemos comentado con oncólogos también, el doctor Murphy lo menciona. Y el que hizo la coloración realmente es el doctor Abramson. Decía, lo que parece mostaza debe ser coax, lo que parece mayonesa debe de ser retinoblastoma. Ya saben que a los estadounidenses les encantan las mnemotecnias alimenticias, pero es algo que sí nos ayuda. Y vean, aquí los vasos telangiectásicos, y aquí no hay vasos telangiectásicos. Vamos a ver otros casos. ¿Cuál es retinoblastoma y cuál no es retinoblastoma? ¿Alguien más? Los R3. Bueno, otra vez yo. Yo pienso que el de la imagen de la izquierda es un astrocitoma, me parece. Y el de la derecha, sí, pareciera ¿Este es astrocitoma? ¿Y este? Ese sí, un retinoblastoma. ¿Por qué piensas que uno es uno y no otro?
Bueno, Porque me parece el astrocitoma, bueno, depende, porque también podría ser el tipo de retinoblastoma ya con una siembra vítrea, pero por la irregularidad de los bordes y eso, como la apariencia bilobulada de la imagen de la izquierda. ok, este retinoblastoma, esto es una oxidativa familiar. Lógicamente es una imagen en 2 dimensiones. No es lo mismo verlos con el indirecto. La red Cantor también te da imagen, pierdes la estereopsis, pierdes la profundidad de campo. Esto sí está sobrelevado, pero esto no. Aquí, ¿qué estudio les gustaría hacer? ¿Un ultrasonido, una tomografía o algo más sofisticado? Mandamos a hacer un OCT. Y vean, tenemos la oxidación, el DR, y tenemos la oxidación que presentaba esta lesión. Entonces, este paciente, ¿saben cómo llegó este paciente? Por reflejo rojo alterado. ¿De acuerdo? Más que baja visión, hicieron reflejo rojo alterado y llegó, y vean, salió algo macular. Era un chiquito de menos de un año 6 meses, me parece. Y esta es una oxidativa familiar, este es un retinoblastoma. Pero también que deben de ver los vasos. Vean cómo estos vasos penetran y nutren. En cambio, aquí los vasos los sobrepasan. Siempre en lesiones oncológicas que producen los tumores, todos los tumores, factor de crecimiento endotelial. Les hace falta oxígeno, nutrición para que el tumor crezca. Entonces secretan muchas cosas, pero entre las muchas cosas secretan factor de crecimiento endotelial. Y el factor de crecimiento endotelial, como ustedes saben, en pacientes diabéticos, en pacientes con retinopatía de prematurez, etcétera, etcétera, que producen los vasos, produce vasos tortuosos, vasos de neoformación. Entonces, los vasos también les hablan retinoblastoma. Deben de ver también esa vasculatura para hacer un diagnóstico más fino sobre retinoblastoma. ¿Cuál es retino y cuál no? ¿Quién más? Nada más hay 2, ¿cómo? No veo a nadie. ¡Hablen! Buenas noches, doctor. Fernando Estrella, residente del 4 año del hospital. Buscando por lo que se ha comentado anteriormente, sería alguna enfermedad exudativa por el color amarillento y por el trayecto, no, porque no se mete. El de la derecha parecería una más tranquila. ¿Este o este? La derecha. ¿El que estoy señalando? Sí. Sí. Vean. Muy bien, los vasos penetran. Tenemos siembras vítreas, pero nuevamente, como la primera diapositiva que veíamos, la coloración es más mayonesa, es más blanquecina. Aquí vean los vasos, sí están alterados, pero están telangiectásicos. Y la coloración, hay exudación, hay desprendimiento. Pero esto es más un coax. ¿Qué deben de hacer para hacer un diagnóstico diferencial? El ultrasonido, Cristiana es también especialista en ultrasonido, nos ayuda indudablemente, pero a veces causa confusión porque tenemos ganancias del 100% y calcificaciones porque tienen sangrados antiguos, pero la resonancia sí es mucho más fina para hacer un diagnóstico diferencial. Pero un buen ultrasonografista también nos puede hacer de mucha ayuda en un coax. Pero ustedes, desde la clínica, pueden sospechar esto. Entonces, los que vayan a hacer retina y estén sentados en quirófano, le maquilen, le trabajen a algún compañero, por favor, vean por lo menos ese reflejo rojo. Y si lo ven blanquecino y es un niño menor de 5 años, no lo operen. Este es un campo amplio de este paciente. Vean las grandes exudaciones que tenemos, los vasos telangiectásicos, las isquemias que tenemos, pero no vemos ninguna masa.
Perdón, pero venía de la calle y estaba deshidratado. Otro, a ver, ¿quién más? Un R3. ¿Quién? Tenemos R4 y R1, doctor. Un Ahora R1, mismo no tenemos. un R1. No, un R4, a ver, otra. ¿Qué piensan? Está más sencillo. Aparte, todas salen en el mismo lado. Voy a cambiar la plática porque está todo sesgado. Bueno, en ese caso sería el de la derecha, doctor. Sí, muy bien. Pero vean, nuevamente, la coloración, todos son... El diagnóstico más difícil, desde el punto de vista de fondo de ojo, es con COATS. Por eso le pongo las fotos de COATS. Pero nuevamente, vean esa coloración. Esta se ve ocre, o sea, se ve realmente como mostaza, amarillenta, ocrea, como ocre. Y esta así como mayonesa. Las dos tienen desprendimiento de retina. Pero nuevamente los vasos, fíjense, los vasos les hablan, perdón. Vean lo que provoca el factor de crecimiento endotelial, vasos nutricios, un calibre grueso. En cambio, en el COATS ven vasos tortuosos, pero no ven vasos nutricios. Aquí no está nutriendo a nadie, está provocando exudación, pero no está provocando nutrición. Y aquí sí. Lógicamente, si no tienen la experiencia, pueden decir, pues esto es un retinoblastoma. Ok, puede ser, pero si ya tienen la experiencia, piensen en un COATS. El problema, ¿cuál es? Cuando ustedes piensan que esto es un COATS y lo inyectan un antibiogénico, le ponen una banda, ahí sí, este pobre niño, pues ya se murió. ¿De acuerdo? Y créanme, hay dos especialidades que nos dan dolor de cabeza. Retina no tanto, pero lo que es glaucoma y lo que es uveitis, sí, a veces pasa que no ponen atención o no sospechan en esto. Casos más atípicos. Muy difícil. Pero ¿cuál es retinoblastoma? ¿Cuál no es retinoblastoma? No escucho a nadie. No es examen. De la derecha igual, doctor, pensaría que... Sí, está sesgado, ya me di cuenta, voy a cambiar esta plática. ¿Pero por qué? A ver, explícame por qué. Bueno, para empezar, el de la izquierda tiene un haze corneal, o sea, un edema corneal bien prominente y tiene inyección ciliar. Bien. El de la otra imagen no tiene nada de ninguno de esos hallazgos. Ok, pero ¿por qué uno es hipopion y el otro es pseudohipopion? Desde aquí se nota un detalle. Vean estas células. Estas células no decantan como si fuera una célula inflamatoria. Estas células son células tumorales. Sin embargo, pasa que la gente de Ubia toma aspirados de esto sin las precauciones debidas y se hacen metastásicos. Seguramente lo han leído y lo han visto. ¿Cómo se hace la diferencia entre un hipopion y un pseudohipopion? Voltean la cabecita. El hipopion verdadero, inflamatorio, se dispersa. El pseudohipopion simplemente corre, no se dispersa en la cámara anterior. Como en esta pequeña. ¿Así notan cómo voltea y el hipopion, pues, no es hipopion, el pseudohipopion, simplemente se va, no se dispersa en la cámara anterior. Es un diagnóstico que toda persona que se dedica a uvia, o todo oftalmólogo en realidad, debería de sospecharlo.
Y es algo tan sencillo como voltearle la cabecita para decir, ¿lo punciono o no lo punciono? ¿Por qué los puncionan? Porque les dan esteroide y lógicamente pues no responden al esteroide. Entonces dicen, ay, pues ha de ser algo infeccioso, ha de ser, en su caso, no, un parásito, no sé, nos han llegado con todos los diagnósticos más extraños y nunca se les ocurre que es un retinoblastoma. También, ¿por qué no se les ocurre? Por la edad de presentación. Los infiltrativos difusos, que así es como se llaman, se presentan en niños mayores de 5 años, en adolescentes. Pero vean, deben de pensarlo y deben de conocerlo. Y el ultrasonido de esta pequeña, no vemos... A ver, Cristiana. Sí, dígame, aquí estoy. ¡Ilústranos! Bueno, ahí vemos múltiples opacidades vítreas, ahí no puedo ver la ganancia para decir en cuánto tenemos, pero vemos 2 foquitos ahí. En la foto de abajo veo 2 foquitos como copos. Ahí veo que le hicieron también modo A, pero no puedo ver la reflectividad. En la foto de abajo veo como unas calcificaciones a nivel de coroides, pero si hubiesen bajado la ganancia se hubiese visto más clarita. Y en la primera lo que veo es la hialoide desprendida, unas opacidades, y aquí encima de donde usted ve el vector amarillito, ahí veo una separación entre coroides y esclera y unas ahí imágenes chiquititas, como en coroides, acá, 2 puntitos. Claro. Pero realmente no es una imagen típica de retinoblastoma. Tú no lo pensarías en un retinoblastoma si ves este ultrasonido, ¿no? Sí, me llamaría la atención solamente las calcificaciones y en la de abajo que se ven dispersas, como si fueran 2 foquitos, uno en el vítreo y otro en retina. Ahí. Ajá. Exactamente, exacto. Pero este es el problema real con los infiltrativos difusos. Exactamente. Que la imagen por ultrasonido no nos ayuda. No nos ayuda, ¿por qué? Porque el tumor no está consolidado como en un endofítico, un exofítico, y las ganancias no son, el modo A no tiene 100% de ganancias. Entonces nos mete ruido y también la gente de ultrasonido ven la edad, ven el hipopión, piensan que esto es inflamatorio. Entonces va a la gente, funciona y chin chin, ya se murió. Vean, creo que es un video del mismo paciente, de la Red Cam. Estamos moviendo el ojito, está ya anestesiado el paciente antes de la enucleación. Y vean cómo el hipopio, lo que les comento, si fuera una célula inflamatoria como tal, por la densidad que tiene, tú lo mueves y se dispersa. Y aquí el hipopio, si se dan cuenta, se va moviendo la cabecita y el hipopio se va bajando. Entonces, si tienen un hipopio en un niño de 15 años para abajo, de 5 a 15 años, unilateral, que no responde a esteroides, muevan la cabeza, piensen en 2 cosas. ¿Cuáles son? Retinoblastoma. Y la otra, ¿quién me contesta? ¿Qué otra cosa, qué otra patología te da síndromes de enmascaramiento en niños con pseudohipopión? Retinoblastoma y leucemia. Infiltración por leucemia. Este es el estudio de patología del pequeño. Vean, estas son las lesiones que decías, Cristiana, pero si ustedes se dan cuenta, no tenemos una masa como tal. Ustedes seguramente han visto estudios de patología de retinoblastoma donde se ve la grande masa, aquí no, pero sí vemos un montón de células, aunque es esto con escaso aumento, pero ven un montón de células pequeñas, azules, características de los tumores, de los blastomas, de los tumores, de los blastos, y vean, no hay una masa como tal, pero sí tenemos un montón de celulitas oncológicas distribuidas sobre todo aquí en el iris. ¿Cuál es retinoblastoma y cuál no es retinoblastoma? ¿Les está gustando?
Excelente. ¿Quién dice? Muy buena, doctor. ¿Cuál es retino? ¿Cuál es retino? Vamos, anímense. Bueno, parece de la izquierda, doctor, sería retinoblastoma, porque se ve. ¿Este? Sí. No. No. Está sesgada esta plática, voy a cambiarla. No sé qué diablo sea esto. Es un coristoma. Es un coristoma de retina, seguramente. Fue un paciente, se llama Dirceu, como el futbolista, me acuerdo del nombre por eso. Era un paciente que me llegó unilateral, me llegó cuando tenía 5 años. Ahorita tiene 25 años, lo sigo viendo. ¿Por qué no es un retinoblastoma? Vean los vasos. No son vasos que penetran. Aquí sí es un retinoblastoma. Vean los vasos que penetran. Son vasos malformados. Nunca lo tocamos, por eso tenemos un diagnóstico histopatológico, pero yo pienso que ese es un tipo de amartoma, coristoma. No tenía von Hippel-Lindau, no tenía ningún tipo de facomatosis. Intencionadamente hicimos resonancias y consulta con dermatología, pero podemos tener alteraciones oculares de este tipo de situaciones. ¿Estaba indicada la enucleación? Sí. No lo quise nuclear, aunque me decían que le quitara el ojo. No era un ojo completamente ciego, sí estaba la mácula completamente, pero tenía visión periférica, tiene un Ment 800, y de algo le sirve el estereopsis que tiene, la estereopsis muy gruesa, pero cosméticamente no lo quise nuclear, porque no me parecía un retinoblastoma. Y bueno, hicimos en aquel entonces, nada más se podía hacer resonancias, el ultrasonido no era determinante tampoco, pero vean, los vasos son los que les hablan. En cambio, este retinoblastoma sí empieza a tener, y algo que me llamó también la atención, por lo cual no pensaba en retinoblastoma, es que no tenía siembras. Era una lesión única, y todos los retinoblastomas que yo he visto de este tamaño, todos tienen siembras ya, aunque sean subretinianas. Tiene un desprendimiento de retina aquí seroso un poquito, pero no había siembras. En cambio, aquí ustedes ven, ya tenemos siembras tanto vítreas y, lógicamente, subretinianas. ¿Qué es? No lo sé, pero no fue retinoblastoma. Puede ser un retinoma, la versión benigna del retinoblastoma, puede ser. No tenemos estudio de laboratorio, lo dejamos como un tumor intraocular de origen a determinar, pero para motivos de la plática, lo que quiero es que vean, los vasos son los que les hablan, como en muchas patologías de retina, escuchen a los vasos. Este es otro problema, y este le llega a los de órbita, la celulitis, que son pseudocelulitis o celulitis asépticas. ¿Por qué se presentan las celulitis asépticas? ¿Qué piensan ustedes? Cuando hay ya ocupación de la órbita por el tumor. Ahí te presenta proptosis, pero no celulitis. La celulitis se produce en tumores de crecimiento muy rápido. Cuando crecen muy rápido, se necrosan, y esa necrosis produce el factor de necrosis tumoral, que se manifiesta como una reacción inflamatoria aséptica de la órbita. Todo niño con una celulitis debe de hacerse un estudio de imagen, por lo menos una resonancia, porque también hemos tenido pacientes enviados o vistos por otros hospitales, por otros oftalmólogos, que llevan cursos y cursos de antibióticos y no responden, y llevan 15 días, un mes con la celulitis. Lógicamente tienen un cuadro de vitreitis, les hacen vitrectomía, y lo que fue era un retinoblastoma que producía una celulitis aséptica. Entonces, siempre ante una celulitis, descarten, por favor, que se trate de un retinoblastoma. Y esto aquí nos ayuda la resonancia, y si no tiene resonancia, una tomografía, muy importante. Se considera una manifestación extraocular del retinoblastoma, ya mal pronóstico. Los retinoblastomas orbitarios
tienen una sobrevida del 70%, pero se deben de radiar. Aquí no podemos salvar ya el ojo, lógicamente, pero debemos de salvar la vida. ¿Cómo los tratamos? Los tratamos con quimioterapia, enfriamos el cuadro de la celulitis. Son las celulitis que se curan con quimioterapia, no con antibióticos. El ojo se hace tísico y ya entramos a hacer enucleación y se debe de consolidar con radioterapia y después terminar el curso de quimioterapia. Pero en manos expertas de oncólogos tenemos una sobrevida de más del 70% en estas situaciones. Pero si llega y piensan que es una endoftalmitis que le está causando una celulitis, como nos ha pasado no una, sino algunas ocasiones, y les hacen una vitrectomía para darles la celulitis que no respondió a antibióticos, este niño ya se hace metastásico, y los metastásicos, créanme, en ninguna parte del mundo sobreviven. Entonces, esta es la resonancia de la paciente. Tampoco no se ve. Tiene que ser gente experta también, y en hospitales oftalmológicos, aquí en México, la Ceguera del Conde, no hay gente experta y el oftalmólogo no sabe ver resonancias. Posiblemente tiene, sí, lógicamente tiene un proceso inflamatorio intraocular, pero vean, tenemos estas lesiones. Y son lesiones, no tienen tanta calcificación, no se manifiestan tan típicamente como un retinoblastoma. ¿Por qué? Porque crecen muy rápido y se mueren muy rápido. Pero esto es un retinoblastoma. Así está la chiquita, después no la hemos quitado, pero se alcanza a ver, ya tiene su ojo en tisis. La celulitis las curamos ahí con carboplatino y etopósido. Vean. Y después de 2 cursos ya entramos a hacer una cirugía. ¿Cuál es retino y cuál no es retino? Este está más difícil. Nadie. Bueno. Muy difícil, pero siempre, no sé por qué, todos están acá. Este retinoblastoma, estos son amartomas. Nuevamente, vean los vasos, aunque son tumores, no sé si se alcanza a ver, pero los tumores lo pasan por arriba, vean, no penetran al tumor. Y en cambio aquí, aunque este sí pasa por arriba, pero aquí están penetrando y nutriendo a este tumor. Pero también podemos ver en la carita. Esta es una facomatosis, una esclerosis tuberosa, vean, en la área de mariposa, los amartomas que tenemos en la piel, y esta es la hijita de la mamá que tenía retinoblastoma. Vean el reflejo rojo alterado, y teníamos estos pequeños. Entonces, también es importante que vean la cara de los pacientes y los familiares. Aquí vemos estos amartomas y estos en la tuberosa, esto puede estar presente desde muy pequeños, pero las lesiones, y deben de buscar lesiones en corazón, deben de hacer estudios con dermatología, pero estas también están presentes desde el nacimiento, nos pueden hacer esos diagnósticos. No solamente deben de ver el ojito, deben de ver el paciente en su totalidad, aunque como oftalmólogos no nos gusta y no sabemos y se nos olvida ver al paciente como un todo y nada más vemos los ojitos, nos ayuda por lo menos a echarle un ojito a las facies de los pacientes. Esa es otra chiquita que llega, es raro, pero también nos ha pasado que llegan mal diagnosticados. Son pacientes con tisis bulbi. Son pacientes que llegan, que tuvieron un golpe, o sea, los papás le achacan que le picó la araña, no sé, alguna cosa. Todo paciente con tisis bulbi deben también descartar que no sea retinoblastoma. Ah, no, perdón. Sí es un paciente con tisis bulbi, pero este fue paciente que nos mandaron de la ceguera pensando en un retinoblastoma y no se alcanzaba a ver nada del fondo de ojo por aquí. Este es el ultrasonido
Cristiana, el ultrasonido de la Aquí ceguera. estoy. No se ve. Sí, ahí vemos una banda que emerge desde el nervio hacia la parte del ecuador. Es una banda vítrea por la historia de la niña. No sé cómo se ve en la lámpara de hendidura, pero podemos sugerir que una En persistencia... la lámpara no se veía nada, en la lámpara se veía Nada. un ojo físico. Sí, vemos ahí una opacidad de vitrea, llama mucho la atención esa banda vítrea que emerge desde ahí, desde el nervio, que puede ser una hiperplasia de vítreo o una persistencia de la arteria hialoidea. Sí, ya lo pensaste por la resonancia, qué mentira. Ah, En la ceguera lo mandaron por un retinoblastoma y realmente por ultrasonido no pensaron. No es claro la persistencia de vasculatura fetal, pero vean lo bonito de la imagen de la resonancia, si es un ojo más pequeño, pero vean cómo es una persistencia de vasculatura fetal. Tampoco no se trata de quitar ojos por quitar ojos. A esta chiquita le colocas una prótesis encima de su ojo y va a tener mejor movilidad. Ya si tiene dolor y todo, no la enucleas, le puedes hacer una evisceración y ya poner un implante y tendrá mejor movilidad. Cosméticamente se ve mejor que quitar un ojo completamente. Pero vean cómo aún los estudios más finos nos pueden orientar. Entonces, siempre pensar, el retinoblastoma, ese 10% que no es lo típico, el 90% debe de ser algo relativamente sencillo con todo lo que deben de leer y aprender y con el apoyo de gente, pero hay un 10% de que son susceptibles que quitemos ojos que no debemos de quitar, o lo más terrible es abrir ojos que no deberíamos de abrir y causar iatrogenias. Entonces, vean, los estudios de imagen son muy útiles. Aquí vean cómo se ve una imagen muy bonita de la persistencia, que aquí no es tan clara, de una persistencia de vasculatura fetal. Y así se veía. Este es otro paciente. Pero así se ve no es el mismo paciente, pero así se ven las persistencias de vasculatura fetal. Es un paciente de Chihuahua, que pensaban en un retinoblastoma, pero aquí sí estaban claros los medios. Venía del nervio óptico, esta como una estrella de mar, y lógicamente es una persistencia de vasculatura fetal, no es un retinoblastoma. Pero las persistencias de vasculatura fetal tienen muchas presentaciones, como esta pequeña, o se pueden identificar, pero también junto con el COATS puede ser que sea algo difícil de presentarse. Este es otro paciente de la ceguera. Era un paciente, 15 años, ojo único, el otro ojo lo había perdido por un trauma. Llegó, ¿por qué? A la ceguera, por miodesopsias. Y si ustedes tienen un paciente adolescente con miodesopsias, ¿en qué deben de pensar? ¿Quién contesta? Nadie. ¡Toma! Los pacientes que lleguen por miodesopsias, lo primero que deben de pensar es en una pars planitis. Indudablemente, una uveitis intermedia. Sin embargo, también deben de pensar en retinoblastoma. ¿En qué pensaron los de Hospital del Sur de la Ciudad de México? Pensaron en una pars planitis. Le hicieron una florangio y vean el resultado de la florangio. No es una clásica pars planitis. El niño se perdió, porque así pasa, se pierden, tenía un 20/40 de visión aquí. Llega nuevamente a la ceguera un año después, con 20/400, y vean la imagen que tenemos. Nuevamente es un infiltrativo difuso. Todas estas son siembras vítreas gruesas. Intentamos salvamento, dimos quimioterapia y este chiquito quedó con lesiones muy importantes. ¿Por qué dimos quimioterapia? Recuerden que era un ojo único. ¿Cuál es retinoblastoma? ¿Cuál no?
Nuevamente está sesgado, pero chinga. Bueno. ¿Esto qué es? ¿Quién me contesta? ¿Quién de R4 me contesta? Ya se durmieron. ¿Cómo? Esto es un coloboma. Parece ser, exacto, doctor, sí. Esto es un coloboma. Esto es un retinoblastoma ya tratado. La involución que deberíamos, la mejor involución para un tratamiento con retinoblastoma es como si fuera un coloboma, que fuéramos nada más coroides. Pero esto lo puede ser diagnóstico de... Esto causa reflejo rojo alterado. El ultrasonido es muy útil para ver, si tenemos la duda, es muy útil el ultrasonido. Cristiana nos puede decir las características del ultrasonido en un coloboma. No hay una masa, no hay calcificaciones, etcétera, etcétera, se ve el defecto. Pero pacientes tratados podemos tener un diagnóstico diferencial también. Entonces, también tomar en cuenta que los colobomas nos mandan oftalmólogos como si fueran retinoblastomas. Yo pienso que esto es el error más terrible en retinoblastoma, el glaucoma neovascular. No conozco ninguna patología que te dé una rubiosis iridis y un glaucoma secundario en un chiquito de esta edad. ¿Qué hacen los glaucomatólogos? Les ponen una válvula. Y no me ha pasado una. Les puedo decir que más de 5 veces han llegado pacientes con válvulas por glaucomas y lo único que hacían era drenar acuoso con células tumorales. Alguno de esos chiquitos, recuerdo bien, el diagnóstico de retinoblastoma se hizo por los ganglios metastásicos del cuello y aún así pensaban que era una infección. Todos los pacientes que hemos visto con válvulas o con filtrantes o con lo que ustedes quieran de cirugía de glaucoma, todos sin excepción se mueren. Entonces, ante esto, y lógicamente vean, atrás estaba todo turbio, pero si ustedes ven una rubiosis iridis en un paciente con glaucoma en un niño, piensen en un retinoblastoma y nunca de los nunca pongan válvulas. Y si tienen la duda, consulten con gente experta. En Dominicana, les comento, tenemos gente con mucha experiencia. Entonces ya es lo último, espero que haya funcionado. Nuevamente, lo único que quiero que aprendan, que pongan en práctica, y cuando pase esta situación, lleguen a sus hospitales, escuela con sus alumnos de pregrado y les enseñen esto. Si aprenden esto, me doy por bien servido. Muchas gracias, ya es la hora. ¿Preguntas, dudas, comentarios? En países latinoamericanos ha sido la causa de diagnóstico histopatológico erróneo de retinoblastoma más importante, ya se está publicado, y en algunos libros también lo publican. Más que COAS, por ejemplo, más que hiperplasia de vitro primario. Realmente, aquí en el hospital y en México, la toxocara no es tan frecuente, no tenemos tanta incidencia. No sé por qué no vemos, no creo que los veterinarios hacen bien su trabajo. Sin embargo, el granuloma es muy característico. El diagnóstico de toxocara lo veo más difícil con una hiperplasia de vitro primario por ese granuloma que va no del nervio óptico, pero sí muy pericapilar hacia la periferia cristalino, más que con retinoblastoma, pero sí, indudablemente la toxocara es un diagnóstico también difícil. No he puesto pacientes con toxocara porque, como te menciono, el único que me acuerdo, no tenemos todavía el CAM y no lo fotografiamos, pero yo en lo personal no tengo, a Dios gracias, tanta toxocariasis en ese sentido. Bien, muchas gracias, doctor. Ya, me puse la playera de béisbol de los Padres porque es
Es la selección de Dominicana, Estados Unidos. Los padres de familia también los de dominicanos. Muy bien. Doctor, es la doctora Matilde que lo saluda. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo le va, doctor? Bendito Estoy Dios, aquí. todo tranquilo. Gracias. ¿Cómo le va? Estamos aquí, aquí. Bueno, no todo. Se perdió la conexión. Su enfoque, o sea, con respecto al retinoblastoma. Yo soy retinóloga y bueno, no, yo lamento que tenga tan mala fama tengan los retinólogos, pero tiene razón, o sea, yo creo que lo que usted les quiso decir a los residentes es que siempre que uno opera un paciente, uno tiene que evaluarlo muy bien antes de operarlo. Entonces yo creo que ese es el mensaje que usted les trató de transmitir. Y la verdad que sí, todos esos tips que usted dio, pues son muy, muy interesantes, doctor. Muchas gracias. Saludos a su esposa. Perdí, no te escuché, pero sí. No es la mala fama del retinólogo. Los pacientes que presenté, excepto uno que otro, donde sí realmente fueron vistos por grandes retinólogos en México, grandes maestros de retinas en el suelo. Pero los otros pacientes, el presente de la banda, son pacientes que el retinólogo llega, no, aquí pasa en todo el mundo, llega a la sala quirúrgica y ni siquiera ve el fondo de ojo y le pone la banda, drena y no vio por lo menos ese fondo de ojo. Entonces, los que vayan a hacer retina, antes de ponerle una banda, sobre todo a los niños, asómense al fondo de ojo y vean. Totalmente de acuerdo, doctor. Totalmente de acuerdo con usted. Doctor, se escucha mal, como cortado. Sí, como que se está perdiendo la conexión. Más dudas, muchas gracias. Sí, buenas noches. No sé si se escucha. Buenas noches. Sí. Sí, se escucha bien. Muy interesante. Ok, gracias. Muy interesante su presentación, doctor. Muchas gracias. Yo sí me quedé con una duda. Tengo entendido que la celulitis orbitaria por retinoblastoma es infrecuente. Entonces, quisiera saber si se asocia solamente al crecimiento exagerado del tumor o si se puede ver quizás con mayor frecuencia en un tipo de mutación específica, o sea, si el retinoblastoma es por una mutación somática o germinal, si tiene alguna asociación con esa parte. ¿Con cuál parte? Perdón, no lo escuché. ¿Con qué presentación atípica? ¿Perdón? ¿Con qué presentación atípica? No, quisiera saber si la celulitis se asocia con algún tipo de mutación. La celulitis, no. Realmente los cuadros de celulitis asépticas que hemos visto han sido en pacientes mayores de 2 años, son unilaterales y por eso deben de ser no germinales sino somáticos. Los tumores germinales normalmente se presentan antes de los 2 años y son bilaterales, pero no hay una relación entre si son germinales o no con la celulitis, no. Pero todos, a Dios gracias, todos los pacientes de celulitis, que realmente ahí sí hemos visto más de 10, seguramente a Cristiana en su año vio una celulitis por retinoblastoma, nos llega 1 por año por una celulitis. Todos, que me acuerdo ahorita, han sido unilaterales, lo que me orienta más a que sea más somático que germinal. Ok, muchísimas gracias. Dudas, aprovechen. Me iban a invitar a Dominicana este año, ya no me invitaron. Me dijo, Clara Cale me dijo, me invito a Dominicana en septiembre, pues ya no. Esperaba el próximo año. Así es. ¿Alguien más tiene otra preguntita para el doctor? Cualquier duda me pueden escribir sin ningún problema. Y si quieren venir a rotar, saben que están abiertas las puertas del hospital aquí. La
Plaza Delfina tiene una rotación, realmente lo manda gente de otras de San Domingo hasta 6 meses, 4 meses al hospital, y la gente queda muy contenta. Por eso tengo tantos amigos y amigas dominicanos, porque llegan a rotar con nosotros y después se quedan a hacer su especialidad en pediatría. Tienen, ya saben, las puertas abiertas. Muchas gracias. Cuídense mucho. No sé cómo está Dominicana de COVID. Gracias, doctor. Gracias, Muchas gracias. doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Bye, bye, que esté muy bien. Gracias. Salud. Bye. Bye. Muy buena noche. Igual, igual. Saluda a Amelia. De tu parte.